Hola. Buenas. Ya hemos podido tomar un café, sí, hemos podido comer algo. Vamos a por la última mesa también con estas pedazos profesionales que nos acompañan y de las cuales os voy a hacer su presentación, ¿sí? Bueno, empezamos. A mi lado está Pilar Carrasco Garrido, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Farmacia, máster en Salud Pública y doctora en Farmacia. Desarrolla su actividad investigadora desde hace más de 25 años en el campo de la salud pública y la farmacoepidemiología. Desde el inicio de su línea de investigación, la metodología epidemiológica de carácter cuantitativo ha sido el eje principal de una productividad científica relacionada con la epidemiología del medicamento desde la perspectiva de género. Es investigadora principal en distintos proyectos competitivos del Plan Nacional de I+D+I, financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, todos ellos con una misma línea de trabajo, como es el papel del medicamento en el marco de salud pública, incorporando la perspectiva de género a la investigación. De estos proyectos se ha derivado un número significativo de trabajos relacionados con el papel del medicamento como determinante de la salud de la población, que se han publicado en revistas nacionales e internacionales de impacto. En la actualidad es directora del Grupo Consolidado de Investigación en Epidemiología del Medicamento. Después, en la otra mesa, tenemos a Amaya Churrebaso Macho, doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca, integrante del Grupo de Investigación reconocido desde su creación en el 2018 en Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género. Sus líneas de investigación están relacionadas con el análisis de las políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género, la victimización y la intervención comunitaria con colectivos desfavorecidos. De la producción científica desarrollada a lo largo de su carrera, que incluye 34 artículos, 8 libros en coautoría y 28 capítulos de libro, destaca el abordaje de las dimensiones psicosociales de víctimas y delincuentes, el estudio de la violencia organizacional, la diversidad cultural y la identificación de sesgos y prejuicios vinculados a la toma decisional en operadores jurídicos, así como la capacitación en instrumentos para la detección, valoración y gestión del riesgo de victimización y agresión en pareja-género. Ha hablado en diferentes publicaciones, proyectos y formación especializada a operadores jurídicos y cuerpos de policía. Ha ocupado diversos cargos de gestión en la universidad, del que destaca la dirección de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora, centro adscrito a la USAL 2012-2016. Y por último tenemos a otra compañera, Alicia Salamanca Fernández, trabajadora social especializada en salud mental, drogas y violencia. Es directora del espacio Alojas del Grupo ATRA para la recuperación integral de mujeres y sus hijos e hijas. Es profesora en la Universidad Internacional de Valencia y está finalizando su tesis doctoral en Salud y Género en la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y, si os parece, doy paso a Pilar con su primera presentación. Gracias, Marta. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación Salud y Comunidad, al Gobierno de Aragón y al Plan Nacional de Drogas que hayan vuelto a contar conmigo y me hayan invitado a estas jornadas del proyecto Malva. Para mí es muy importante estar aquí hoy, porque de estas cosas siempre se aprende. Y yo vengo a aprender de otras realidades, de otras metodologías, como la que hacen mis compañeras y han presentado aquí. Y hoy yo vengo a hablar del tema del que sé poquito, pero algo sé. Llevo muchísimos años trabajando en esto y cuando mis compañeros de la Fundación del Proyecto Malva me propusieron hablar de estas cosas, de violencia institucional, dije, uy, violencia institucional y consumo de psicofármacos. Bueno, pues vamos a ver. Muchas de las cosas, el contexto lo han hecho maravilloso y para mí me han facilitado muchísimo el trabajo las compañeras que me han precedido en las comunicaciones anteriores. Y yo, pues bueno, sé que luego hay un turno de palabra y espero que podamos solventar cualquier duda que os pueda surgir. Yo no sé hablar sentada. Vamos a comenzar y procuraré no moverme de este espacio, que es el que me han dicho que en el que puedo mover mi trabajo, ¿no? Violencias institucionales. ¿Esto qué es? Estamos en un mundo violento, ¿no?
en la actualidad, antes, durante, después. Esta es una imagen de un artista polaco, Kuczynski, muy, no radical, a mí no me gusta la palabra, bueno, radical es ir a la raíz, no está mal la palabra radical, pero tiene algunas imágenes en su trayectoria que dan idea de lo que pasa, por ejemplo, ahora mismo con la violencia. Tenemos a la paloma de la paz metida en una olla, que vivimos en un mundo violento. Yo busqué qué se definía como violencia, qué nos decía la Organización Mundial de la Salud, que para nosotros es la jefa, los que nos dedicamos a salud, sobre lo que era la violencia. Entonces hablaba de uso de fuerza física, pero de poder real, que es quizá donde nosotros nos vamos a agarrar cuando hablemos de esa violencia. Es poder real que puede ejercerse o bien contra uno mismo o bien contra un grupo determinado de la población, y que eso le provoca una serie de impactos que van desde lesiones, la muerte o el mal funcionamiento del desarrollo como ser humano. Vamos a dejarlo ahí. ¿Es, por tanto, la violencia un problema de salud pública? Pues claro que lo es. Para mí sí que lo es, porque tiene un tremendo impacto tanto en lo social como en la salud de la gente, como en la salud de la población. Decíamos en esa definición que era la fuerza o el poder en un grupo determinado de la población, no solo contra uno mismo. Nosotros vamos a hablar hoy de un grupo determinado de la población que somos las mujeres. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de mujeres y hombres, porque yo os hablaré del sesgo de género, pero vamos a focalizar mucho en nosotras. Cuando se describen todos los tipos de violencia, como veis aquí, pues hay muchísimos tipos, de muchísimas clases, pero nosotros nos vamos a centrar ahí, en lo que es la violencia institucional, ¿de acuerdo? Ya iremos desarrollándolos a lo largo de la presentación. La primera vez que se define la violencia institucional es en el año 93. Fijaos si ha llovido, y fijaos, como nos han dicho las compañeras, lo que se ha avanzado, las leyes que se han desarrollado o que están a punto de desarrollarse, pero ya hace mucho tiempo se hablaba de eso. Se hablaba de violencia perpetrada o tolerada por el Estado. ¿De acuerdo? Esta violencia es muy sutil, porque a veces cuesta mucho diferenciarla, cuesta mucho identificarla, porque es más fácil, más sencillo de identificar otros tipos de violencia que esta violencia institucional. Este es un pequeño contexto para adentrarnos ahora donde nos vamos a adentrar, pero sí que me gustaría recordarlo y contextualizarlo como lo han hecho mis compañeras con anterioridad. Pero ¿dónde nos vamos a meter? Nos vamos a meter en el medicamento como el determinante de salud de la población. Yo lo veo así, yo trabajo con el medicamento de esta manera, como un determinante de salud de la población. Igual que lo pueden ser los estilos de vida, lo puede ser el medio ambiente o el sistema sanitario, que es donde están los medicamentos, dentro del sistema sanitario. Yo no os voy a pedir que abráis el bolso, pero si miráis el bolso y si somos sinceros, ¿cuántos de los que estáis aquí lleváis un fármaco ahora mismo en el bolso? Yo también. ¿Ves? Es decir, se han convertido en algo muy familiar dentro de la atención a la salud. Aparte de esto, nos estamos encontrando que en las últimas décadas se ha producido un incremento de la disposición de esas especialidades de venta libre en las oficinas de farmacia, las que se llaman las OTCs, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido una proliferación de pasar de medicamentos prescritos a especialidades OTCs. ¿Esto a qué ha llevado? Según nos dicen los estudios, ha llevado a un aumento del consumo de medicamentos sin prescripción facultativa. Eso evidentemente puede tener consecuencias muy graves, no solo sobre la salud individual, sino también sobre la salud colectiva. Porque en este contexto aparece una palabra que todos conocemos, que es la automedicación. Esta palabra en un principio suele tener connotaciones negativas. Automedicación enseguida nos suena
nos suena algo negativo. Pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que es una de las formas más habituales del autocuidado de la población. ¿Qué ocurre? Que a veces es muy fina la línea que separa lo que es automedicación responsable de lo que no lo es. Con algunos fármacos sí que podemos trabajar en esta forma de autocuidado, pero con otros medicamentos como los que vamos a tratar hoy, jamás. Ahí no hay línea pequeña que valga, ¿de acuerdo? Con los psicofármacos nunca, porque esa línea es totalmente difusa, la que pasa de un uso racional a un uso irracional de estos medicamentos. ¿Qué interesa, por tanto, los que trabajamos en farmacoepidemiología? Lo que nos interesa mucho es conocer cómo se usan los medicamentos, cómo son los patrones de utilización de los fármacos, porque no todo el mundo los utiliza igual, porque dentro del consumo de medicamentos nos vamos a encontrar variables sociodemográficas que guardan relación con su uso, con su consumo, variables relacionadas con los estilos de vida, variables socioeconómicas, variables relacionadas con el número de horas que se duermen, variables relacionadas con la actividad laboral, es decir, que alrededor del consumo de medicamentos hay un montón de variables que se pueden considerar como posibles predictores del consumo, es decir, esas variables que guardan relación con el uso de medicamentos. Y en las últimas décadas, dentro de los patrones de consumo de medicamentos, se ha incorporado la perspectiva de género, de cómo ese consumo puede ser diferenciado entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque ocurren muchas cosas en torno no solo a los psicofármacos, sino al consumo de medicamentos en general. Sé que tengo mucho tiempo y tengo mucha tendencia a hablar, pero los analgésicos son otro grupo de medicamentos que tenemos también que observar y vigilar, ¿vale? Yo voy a hablar de los psicofármacos. Esta es una definición muy sencillita de lo que es un psicofármaco. Yo no vengo aquí a estigmatizarlos porque son unas herramientas terapéuticas fantásticas cuando se necesitan y para todas aquellas patologías que tienen que ver con la conducta, con el estado de ánimo, con la cognición, son herramientas terapéuticas fantásticas, lo vuelvo a repetir, diseñadas para tratar determinadas patologías. ¿Qué ocurre? Que son uno de los medicamentos susceptibles de hacer un uso irracional de los mismos, un mal uso, ¿vale? Entonces, yo llevo estudiando este grupo de fármacos desde hace muchísimo tiempo y creo que son susceptibles de observar, de conocer cada vez mejor y de ver qué ocurre, cómo los consumimos y de qué manera. No voy a entrar mucho, esta es una clasificación muy sencillita, hay otras clasificaciones mucho más desarrolladas, pero sobre todo son estos tres grandes grupos, los antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos, las benzodiazepinas y los zeta-hipnóticos, los fármacos para dormir, los que forman parte de este pool. Nosotros la verdad es que cuando hablamos de hipnosedantes y demás nos vamos a referir siempre al grupo tercero, ¿vale? Al grupo de los ansiolíticos. ¿Por qué son fármacos interesantes? Porque salimos siempre en los informes de la Junta General de Estupefacientes como uno de los países más consumidores, a la cabeza durante muchísimos años de manera reiterada. Es decir, somos un país donde el consumo de estos fármacos es muy elevado, ¿de acuerdo? No os asustéis, yo soy epidemióloga, los epidemiólogos trabajamos con números. Yo soy además de metodología epidemiológica cuantitativa de los números, al revés que mis compañeras, por eso estoy tan contenta, porque nosotros tenemos que colaborar sí o sí. Los números explican una cosa, pero hay cosas que los números no pueden explicar. Entonces necesitamos de la colaboración de otras metodologías y de otras disciplinas. Pero quedaos con esto, ¿eh? Somos el país que más ansiolíticos consume, ¿vale? Pero la Agencia Española del Medicamento nos lo dice también. Hacen informes periódicos, el Observatorio del Uso del Medicamento publica informes periódicos y fijaos en esta gráfica, fijaos aquí, ya no me muevo más.
Fijaos aquí, desde 2019 en adelante, ¿qué pasa? Hay un incremento muy importante de las benzodiazepinas. Esto podemos achacarlo a todo lo que nos ha pasado, ¿de acuerdo? Nos han pasado muchas cosas en estos últimos años. Entre ellas, la otra gran pandemia que comentaba yo antes con alguna compañera que se nos viene encima, que es la de la salud mental. Es decir, cuando empecemos a ver esos datos, tendremos que valorar la magnitud del problema. Si le sumamos los hipnóticos, todavía las cifras son mayores, pero no os voy a enseñar muchas cifras, de verdad. El Plan Nacional de Drogas también hace, con sus encuestas, edades y estudios, informes sobre el uso de los hipnosedantes. Esta es una gráfica sobre el uso sin receta médica. Se ha mantenido, pero si os fijáis, en el uso con receta, que son estas dos barras que tenéis aquí, las mujeres tienen una prevalencia de consumo muchísimo mayor que los hombres. Esto es en líneas generales. Si esto lo desagregáramos, no solo por sexo, sino por grupos de edad, los datos son, en algunos casos, muy preocupantes, y a tener en cuenta lo que está pasando con este tipo de consumo. Nosotros lo sabemos porque el grupo de investigación que yo dirijo, tenemos financiación del Plan Nacional de Drogas y estamos estudiando, se nos acaba este año el proyecto, ahora en diciembre, cómo es el uso no médico de esos psicofármacos entre los adolescentes y jóvenes en España. Es decir, ha saltado esa barrera y ahora están en un ambiente de ocio y se están consumiendo en un ambiente de ocio. Y esa señorita de pelo lacio nos dice que son nuestras adolescentes las que tienen una mayor prevalencia de un consumo no médico de estas sustancias. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Fatal. 15 minutos. Vale, bien. Si eso al final o si algunos, ya os contaré más datos porque tenemos datos interesantísimos, pero algunos muy preocupantes porque no tienen esa percepción del riesgo de lo que están haciendo, no lo ven como percepción nada peligroso ni nada dañino. Y otra cosa, consideran que es facilísimo conseguirlos. Entonces, eso genera un cóctel, unido a que también consumen más cannabis, los que consumen más hipnosedantes. Si todo eso lo metemos en una coctelera, Houston, tenemos un problema. Y yo como profesora de salud pública lo tengo tremendo, porque no llega lo que yo estoy intentando transmitir a mis estudiantes. Algo estamos haciendo mal que no está llegando. Y eso es una cuestión a tener en cuenta. Yo he cogido esta definición del sesgo de género de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que me gusta muchísimo, porque habla de planteamiento erróneo en la igualdad o en la diferencia entre hombres y mujeres. Planteamiento que nos lleva a identificar una conducta desigual. Entonces, esta definición quiero que la veáis porque es con lo que vamos a trabajar ahora en lo que me queda de presentación. ¿Por qué se produce un sesgo de género en el consumo y la prescripción de los psicofármacos? Ya habéis visto un poco el contexto que tenemos. Estamos hablando de una relación de discriminación de un sexo respecto al otro. Entonces, un sesgo es un error. En epidemiología lo llamamos así. Un sesgo es un error que tiene muy poco que ver con el azar. ¿De acuerdo? Entonces, esta definición creo que es muy clara y es una buena definición. Si hablamos de género y salud mental, la evidencia científica de la que disponemos, nosotros tenemos que manejar datos y tenemos que fiarnos de las publicaciones, de las evidencias científicas cuantitativas. ¿Qué nos dicen? Pues nos dicen, por ejemplo, que las mujeres tenemos peor salud mental, pero esto está demostrado en todas las encuestas de salud, tanto nacionales como europeas, todas las encuestas de salud, y en la mayoría de los estudios epidemiológicos que se han hecho, cualitativos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos además también una mayor prevalencia de diagnósticos de depresión y de ansiedad, ya no declarados como son en las encuestas que nos preguntan y contestamos,
sino diagnósticos ya médicos, tenemos mayores diagnósticos de depresión y de ansiedad que los hombres. ¿Esto a qué nos lleva? Pues fijaos a que existe una desigualdad de género en salud mental. Eso ya es una cosa clara. ¿Por qué? ¿Qué factores pueden estar influyendo en esa desigualdad de géneros? Aquí os he puesto los que mayormente aparecen en esa evidencia científica. La segregación del mercado laboral, la gente de salud laboral está trabajando esto muchísimo. La carga de trabajo doméstico y de los cuidados, tema que ha salido ya con anterioridad. Exclusión social y mayor exposición a la violencia física, simbólica o sexual. Estas son algunas de las características y de lo que pueden explicar esas desigualdades de género en cuanto a los problemas de salud mental. ¿Y qué ocurre con el género y los psicofármacos? Pues fijaos, esa salud mental que teníamos las mujeres peor, mucho más prevalente, se está medicalizando. Eso es lo que nos dice la evidencia científica, la medicalización de la salud mental de las mujeres. Nos patologiza más que a los hombres. En relación con lo anterior, ¿qué pasa? Se nos prescribe más psicofármacos a las mujeres que a los hombres. Algunos estudios epidemiológicos hablan de hasta 3 veces más prescripciones de psicofármacos que a los hombres, ¿vale? Y otra cosa, que es lo que a mí más me remueve, que mucha de la prescripción de estos psicofármacos son para procesos vitales de la vida de las mujeres, en la menopausia, en la maternidad, es decir, están medicalizando esos procesos vitales nuestros. Es lo que ya en los años 60 y 70 Betty Friedan hablaba como la mística de la feminidad, es decir, restringir a las mujeres a sus oportunidades como ama de casa, el hogar, etc. Ha llovido mucho desde los años 70, 60-70 más o menos, cuando ella hablaba de estas cosas, ¿de acuerdo? Pues sigue ocurriendo, sigue medicalizándose esa emoción, esas cuestiones emocionales de las mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque los profesionales sanitarios muchísimas veces acuden a la emocionalidad de las mujeres para identificar estos síntomas, que son síntomas de la vida cotidiana nuestra. Y los identifican, y en esa identificación surge la prescripción de un psicofármaco más en nosotras que en vosotros, ¿de acuerdo? Se nos prescribe más a las mujeres que a los hombres. Pero es que a igualdad de síntomas de ansiedad y de depresión, nosotras tenemos mucha más probabilidad de salir de una consulta con un fármaco prescrito que un hombre. Pero es que además, ya no solo igualdad de diagnóstico y síntoma, sino igualdad de número de visitas al médico, porque nosotras somos más frecuentadoras, nos dicen los estudios epidemiológicos, vamos más al médico que los hombres. Pues si eso también es igual, vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Sí? Hay un sesgo de género, es decir, se nos está tratando desigual, hay una diferencia entre hombres y mujeres, hay un sesgo de género en los profesionales que está afectando tanto a la relación médico-paciente, importantísima, como a la prescripción de determinados medicamentos, como son los psicofármacos. Tengo una amiga, Teresa Ruiz Cantero, que trabaja también los analgésicos y estamos obteniendo los mismos resultados. También con los analgésicos para el dolor hay que empezar a observar eso muy de cerca. Pero los psicofármacos está claro, la evidencia está clara. Y los profesionales que dicen, hay muy poquitos estudios, muy poquitos estudios que hayan abordado este tema. La gente, Nuria Romo y sus compañeros hicieron un estudio precioso hace tiempo que hay que volver a repetir y que hay que volver a actualizar, y hablaba de eso. Los profesionales detectan, y ahora me imagino que estará pasando igual, por todo lo que os comentaba al principio, de esa epidemia de problemas de salud mental, sobre todo en nuestros jóvenes, me vais a permitir que lo diga, sobre todo en la gente joven, tenemos ahí una cuestión muy preocupante.
Los profesionales están detectando sus problemas, llegan más problemas que pueden guardar relación con la ansiedad y con la depresión. Pero también cuando verbalizan, porque esto es un estudio cualitativo, dicen que esos problemas afectan de manera desigual a hombres que a mujeres, lo verbalizan los profesionales, y dicen una cosa muy importante: el sexo por sí solo no explica. A esto hay que unir otra serie de condicionantes, como son la situación socioeconómica, la pobreza, los determinantes sociales de la salud, que son el eje de todo. Esto es así, los determinantes sociales de la salud. Ellos identifican en aquel momento nuevos perfiles, hablan de que empezaban a recibir ya también población inmigrante, por ejemplo. La población migrante empezaba a aparecer ya en las consultas con esta sintomatología. La compañera Laia, luego ya te preguntaré luego cosas, porque me ha parecido muy interesante del tema de la población migrante, ¿vale? Y ellos ya identificaban otros factores asociados a roles femeninos en ese discurso que hacen los profesionales de por qué está ocurriendo esto. Pero ¿y las mujeres? ¿Qué motivaciones dan las mujeres en los estudios para decir que consumen psicofármacos? ¿Con qué predictores, con qué variables las relacionamos cuando ellas hablan de sus motivaciones? Hablan de comunicación, hablan de aislamiento social, hablan de falta de valoración social, hablan de ausencia de reconocimiento. Fijaos, carencia de proyectos y espacios propios para su realización personal. Es decir, estamos ante una verbalización de circunstancias que es el entorno que ellas perciben cuando recurren a esas visitas. La sobrecarga física y emocional que ellas padecen por tener que compaginar, por ejemplo, su carga laboral con las actividades que realizan luego dentro del hogar. Y esas motivaciones tienen mucho que ver con el estrés, con la angustia, fijaos, con la tristeza, que yo creo que también es una variable que tenemos que verbalizar cuando estamos en estos foros, la tristeza que aparece cuando estas mujeres están en esta situación, y los problemas de insomnio. Es decir, cuando una mujer se acerca a una consulta médica, el psicofármaco se le tiene que prescribir no solo por su perfil emocional y por la verbalización emocional, sino porque realmente necesite de ese fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho antes que muchas veces pasaba lo contrario. Habíamos empezado con esta diapositiva, definiendo lo que era la violencia y si era importante para la salud pública. Yo creo que ya tenemos todos claros que sí que es importante. No me he podido resistir a hablar de Karma Valls. Lo siento mucho porque es la primera a la que yo escuché hablar de esas microviolencias. Ella hablaba ya en el año 2009, que es de cuando es este libro, que es un libro muy, muy bonito, de esas microviolencias hacia las mujeres. ¿Y cómo las percibían ellas cuando asistían a la atención sanitaria? No se les presta atención. Se realizan diagnósticos sin haber explorado. Los compañeros de atención primaria que no se me enfaden, ¿eh? Por favor, que yo sé que hay muy buenos profesionales, pero es una cuestión que tenemos que abordar todos y desde todos los ámbitos. El sesgo de género en la atención sanitaria, no solo en el consumo de medicamentos, sino en los diagnósticos, las hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Acordaos del cómic de las amigas del País Vasco, en lo que se tarda hasta 26 minutos más en diagnosticar un infarto a una mujer que a un hombre, es decir, por la sintomatología. Entonces, ella decía que las mujeres, además otra cosa muy importante, las hacían sentirse culpables. Este dato es muy, muy significativo. Es una maestra y yo la nombro porque para mí lo fue. ¿De acuerdo? Ya termino, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que la incorporación de la perspectiva de género al consumo y utilización de medicamentos, en este ejemplo a los psicofármacos en general, nos ha ayudado mucho ¿a qué? A entender cómo son los patrones de consumo, que eso es lo que tenemos que conocer, si realmente ese consumo diferenciado entre hombres y mujeres, que lo es y sobre todo para determinados grupos farmacológicos.
que eso lo que hace es visibilizar a las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, es una cuestión que no podemos perder de vista. ¿Por qué es importante la introducción de esta perspectiva de género? Aparte por lo que os he dicho, de visibilizar y demás. Porque no estamos hablando de cualquier medicamento, estamos hablando de psicofármacos. Y os dije al principio de mi intervención que era muy fina la línea que separaba un uso racional de lo que no lo es. Y son medicamentos que tienen sus efectos secundarios, sus consecuencias en la salud, sus eventos adversos, etcétera, etcétera. Entonces, no es cualquier medicamento. Y por último, el sesgo de género, es decir, ese equivocarnos en las diferencias entre hombres y mujeres, ya nos dice la Organización Mundial de la Salud que tiene un componente de obligación social y ética de reconocerlo. Es decir, antes comentaba Patricia que es algo que va muy asociado a lo del género, a la ideología, la Organización Mundial de la Salud no es un organismo sospechoso. Entonces, ellos fueron los primeros en identificar y reconocer este sesgo de género y darle esa dimensión social y ética que tiene reconocer esa diferencia. Y si estamos hablando de los psicofármacos con todo lo que hemos visto más, ni mujeres frágiles, ni mujeres débiles, ni mujeres locas. Mujeres poderosas, libres y fuertes. No me he podido resistir al homenaje a la bata. Es que me encanta. Muchas gracias, Pilar, por la exposición. Y además, justo en el tiempo, perfecto. Perfecto. Sí. Ahora damos paso a Maya. Como tú quieras. ¿Tú? ¿De pie? Sí. Te lo abro yo, no te preocupes. Pero, Vale. sí, sí, sí. No, me Vale. pongo de pie, no te preocupes, Pilar. Ah, vale, voy para allá. Creo que lo tenemos aquí a la derecha. A ver. Protocolo. Vamos a ver. Rodríguez también. Sí, lo uso y ya está. Bueno, yo antes de... Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo antes de empezar... Ah, en ese, perfecto. Gracias, Juan. Discúlpame. Esto la tecnología me pierde un poco, ¿eh? Son los nervios escénicos. Vamos allá. Bueno, lo primero quería agradecer absolutamente a todo el mundo que ha sido responsable en la idea, organización y ejecución de este acto, el que haya tenido esta idea, lo haya organizado también y haya podido ejecutarlo con tanta gente, lo cual es muy importante porque creo que entre todos contribuimos a dar visibilidad a un problema que no es tan visible como aparentemente parece y que requiere de toda nuestra atención. Eso me hace, en primer lugar, agradeceros a todos los que estáis aquí, porque entiendo que tenéis el mismo compromiso que los que estamos aquí en esta labor que es importante para todos, ¿no? Proyecto Malva, pionero en muchas cosas, pero sobre todo impulsor, innovador y emprendedor en otras muchas, que seguimos mucha gente detrás. Gracias por ser paraguas para todos nosotros. Y, bueno, evidentemente hay que agradecer a la Dirección Pública de Salud de Aragón y yo, en mi caso particular y el de mi grupo de investigación, el de Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca, a UNAD, ¿no?, a la Red de Atención a las Adicciones, por confiar en nosotros para hacer un trabajo juntos que está empezando y que esperemos dé frutos en esta labor de detección e intervención adecuada a personas que realmente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en este caso mujeres con adicción que sufren, padecen o han sufrido o padecido violencia de género. Gracias a todos y sobre todo gracias a mis compañeras precedentes por facilitarme la vida, por anticipar todo lo que yo voy a decir. Ahora ya no sé si tengo que repetir cosas nuevas porque tenía un problema importante. Sabéis que venimos a presentar de alguna forma lo que era el protocolo de detección implícita de violencia de género en mujeres con drogadicción, con adicciones en general, no solo con drogadicción, de la red UNAD, ¿vale?
Entonces, el protocolo es un instrumento final, pero que lleva un arduo trabajo de investigación previa. Entonces, me tocaba un poco lanzar un poco cuáles han sido los pasitos que han dado lugar a esta herramienta final para uso profesional, y es un poco arduo porque es investigación, ¿no? Entonces, el hecho de ver que mis compañeras recalcan absolutamente todos nuestros resultados en áreas distintas y que los han explicado también, me va a facilitar agilizar y no tener que explicar conceptos significativos como los que aquí tan magistralmente mis compañeras han precedido. O sea que muchas gracias a todas vosotras. Alicia, tú no te las tengo que agradecer, pero seguro que vas a acabar corroborando muchas de nuestras conclusiones. Voy para allá, ¿vale? Vamos a presentar nuestro proyecto. ¿Cómo hemos estructurado un poco esto? Os digo, hay dos partes fundamentales de la ponencia. Una primera, me parecía muy interesante la contextualización del proyecto y que vierais un poco las líneas de investigación que hemos llevado a cabo para llegar a un producto final, que es el que al final se presenta, ¿vale? Bueno, una reflexión importante, y las voy a lanzar muy rápido porque todo el mundo las ha abordado de una forma magistral. Primero, marco normativo. Esto ya no es una cuestión de solidaricemos o no, de empaticemos con, no. Esto es un tema que fundamentalmente es de obligado cumplimiento, tal y como muestran las diferentes normativas de ámbito internacional, nacional y autonómico, y al mismo tiempo las distintas estrategias y ejes de actuación. Con lo cual se nos está diciendo, ojo, instituciones públicas, no solo hay un obligado cumplimiento, sino que además yo me comprometo en formas diferenciadas, en función del ámbito autonómico en el que nos movamos, a hacerlo de una forma concreta. Las estrategias de actuación para eso están. Bueno, no es baladí que tenemos todo este marco normativo fundamental que obliga y nos dice cómo podemos llevar a cabo esto. ¿De qué? De trabajar en la detección de aquellas personas que pueden estar inmersas en situaciones de violencia de género. Pero además, todas ellas, sobre todo el Pacto de Estado en su eje 3, hacen alusión a un tema muy importante. No solamente la detección. ¿Qué es detectar? Voy a ir a ello ahora. Es imprescindible, sino que además de detectar tenemos que hacerlo con una finalidad, que es la intervención integral desde las propias necesidades específicas y concretas que tienen los colectivos en situación de vulnerabilidad, lo cual nos está obligando a identificar cuáles son esos colectivos en situación de vulnerabilidad, nos está obligando a diferenciar que esos colectivos tienen necesidades distintas y nos está obligando a implementar mecanismos de intervención diferenciales para cada colectivo y que aborden de forma integral sus necesidades específicas. Y esto por ley y por compromiso, por lo cual se supone que tenemos un caldo de cultivo ya bueno para empezar a trabajar, ¿vale? Bueno, esto es importante. Primer dato de la contextualización, nuestro marco normativo institucional. Segundo, prevalencia. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos estudios tenemos y conocemos a nivel internacional, nacional y autonómico que nos hablen de que realmente el colectivo de personas, mujeres que sufren adicciones, tiene violencia de género? Fijaros los datos. No hay por dónde cogerlos. La experta en metodología diría, ¿pero esto qué es, Amaya? ¿Cómo me presentas esta transparencia? Os lo explico. Los mismos estudios de calado importantes nos dicen que la prevalencia está entre el 40 y el 70. ¿Cómo que entre el 40 y el 70? ¿Esto qué significa? 40, 45, 52, ¿cuánto es esto, no? Incluso la propia Red UNAD, que dentro de sus distintas asociaciones recoge, porque muchas de ellas trabajan directamente con victimización y reportan datos a la red, tienen datos muy diferenciados. Fijaros, 56% violencia de pareja, 32% violencias sexuales dentro de la pareja, bueno, cosas diferenciadas, ¿no? Esto ya nos lleva a pensar dos cosas muy importantes. Primero, ¿cómo se recogen los datos? Algo ya, un problema tremendo. No se recogen de forma homogénea y lo que se recoge tampoco es lo mismo, porque no se está llamando lo mismo las mismas cosas. Esto ya es un problema muy importante. Y segundo, ¿pero me estás diciendo que solo tengo estos estudios en esta problemática? Pues sí. No parece ser un tema que esté siendo realmente importante para abordar desde el punto de vista de la academia, con lo cual ya mea culpa a los que trabajamos en esto de no haber prestado atención a algo que sí la tiene, ¿no? Muy importante la heterogeneidad de los datos, el discurso completamente diferenciado. Esto es un problema muy importante que hay que empezar a solventar. Entonces ya
Fijaros los resultados no queridos que va dando la investigación que se lleva a cabo para hacer el protocolo. Muy importante. Hemos dicho antes que ¿qué es eso de detectar? Se sobreentiende que la detección implica ver si hay algo que está aparentemente oculto, identificar si hay una serie de circunstancias, en este caso violencia de género en mujeres con adicción, para poder atender y poder intervenir. La detección se manifiesta de dos formas significativas, en los que nos dedicamos a la atención con personas que son los modelos implícitos y los modelos explícitos. Explícito alude al hecho de que la mujer verbaliza, manifiesta o pide expresamente ayuda, apoyo, porque está siendo víctima de violencia de género o porque cree estar siéndolo. El problema es que si algo hemos descubierto, en general en todas las victimizaciones de género, pero en este caso particular de mujeres con adicción mucho más, es que hay una solicitud de ayuda implícita, es decir, la mujer no reconoce, por lo tanto no verbaliza que está siendo víctima de violencia. ¿Y por qué no reconoce? Por cuestiones muy diferenciales, las más significativas en nuestra investigación. La primera, he normalizado que esta es la situación normal de mi vida. Yo asumo que como responsable de lo que hago, lo de la culpa, luego voy a reincidir, porque ha salido como factor muy importante de todo lo que hago es mi culpa. Yo no soy mala madre, mala hija, mala esposa y mala mujer. Lo soy todo malo, porque yo soy responsable por el consumo que tengo, porque mi situación de adicción justifica el que cualquier cosa me sea hecha. Esto es tremendo y verbalizado expresamente por estas mujeres. Es decir, el sentimiento de culpa, vais a ver que es una situación muy importante, una emoción muy importante, y que hace que normalicen que el mecanismo normal de relación con sus parejas sea de violencia. Entonces no identifican, no dan significado a la violencia porque asumen que es normal, es un colectivo muy significativo. Hay otra parte que simplemente no saben, porque igual las violencias no son físicas extremas y entonces no saben que a lo que están siendo sometidas son violencia. Lo que está muy claro es que en la detección implícita no hay verbalización y aparentemente tú estás en presencia de una persona que no reconoce que tiene violencia. Entonces el protocolo que diseña UNAD es un protocolo dirigido a este colectivo de mujeres. Es un protocolo que pretende al profesional de la intervención en diferentes ámbitos ayudarle a la identificación de la violencia cuando no hay demanda explícita, cuando es implícita, cuando no se verbaliza y no se reconoce. Va a ir enfocado a identificar una serie de dimensiones que son grandes áreas de exploración que apuntan a que puede darse circunstancias de violencia, ¿vale?, para facilitar esa identificación. Vale. Importante, paso para allá. Hemos explicado qué es la demanda implícita y vamos a ver cómo hemos diseñado metodológicamente el estudio para llevar a cabo a este instrumento final que consta de 6 dimensiones y 16 factores diferenciados. Marco metodológico. Bueno, lo primero que hacemos es, ¿quién va a utilizar este protocolo? Pues los profesionales básicos de la red UNAD. Entonces, ¿cómo es el perfil de estos profesionales y cómo es el perfil de atención de los diferentes recursos que tiene a disposición UNAD para trabajar con el colectivo de mujeres, ¿vale? Entonces, lo que hacemos inicialmente es una categorización de todos estos distintos recursos de atención que tienen y de sus profesionales, ¿vale? Muy importante, diréis, ¿y esto para qué se hace? Pues porque en la mayoría de los recursos de atención no hay detección de violencia. Pero curiosamente, de los más de 200 y pico asociaciones que forman la red, resulta que 32 sí que dicen que están abiertamente trabajando en la detección de violencia y solamente de ellas 22 reportan datos a la red de sus conclusiones. Entonces aquí nos empezamos a preguntar cosas, ¿no? Primero, hay una categorización muy diferencial de los recursos de atención. Todos no van a ser capaces o van a tener mayores dificultades, si queréis, para hacer labores de detección. Y además, los profesionales que forman parte de esta red tienen perfiles radicalmente diferenciales. Encontramos desde el ámbito jurídico, ámbito asistencial social, ámbito sanitario escueto, ámbito psicológico, muchos ámbitos diferentes, ¿vale? Y esto para nosotros era importantísimo. Esto por un lado y por otro, el reporte de datos. ¿Qué pasa? Que si hay tantas asociaciones que analizan victimización
y no reportan, ¿por qué es? ¿Porque no hay casos? ¿O porque la utilización de los datos es diferente? Nos encontramos con las dos cosas, ¿vale? Entonces, esto a nosotros nos da luz para decir necesidad imperiosa de empezar a homogeneizar situaciones, empezar a llamar a todo de la misma forma y que todas las personas llamemos a todo de la misma forma, que víctima es víctima, que victimario es victimario, que género es género, que violencia de género es violencia de género. O sea, todo el mundo tiene que hablar del mismo idioma. Segundo, tenemos que ser capaces de crear un instrumento que cumpla una serie de criterios fundamentales. Primero, que realmente detecte desde la no verbalización de la mujer. Es decir, que a través de una conversación yo sea capaz, primero, de entender que lo que me está diciendo da lugar a, para que yo luego lo verifique, ¿vale? Otro elemento fundamental es que sea fácil para que cualquier persona, desde su perfil profesional, pueda entender lo que está pasando y pueda hacer uso de este instrumento, ¿vale? Es decir, que mida lo que realmente tiene que medir, que detecte, que sea fácil su uso. ¿Por qué? Porque las experiencias profesionales y los conocimientos que tenemos cada uno con nuestro perfil son diferentes y esto lo que hace es focalizar nuestra atención. Y esto, que, a ver, el juicio profesional es un juicio maravilloso, estupendo y tiene validez. Tú vas a la consulta médica y al final decide por juicio profesional y por su experiencia y conocimiento el médico. Tú vas a la atención psicológica y el psicólogo, ¿me entendéis? El juicio profesional es válido, pero todo juicio profesional incurre en sesgos, absolutamente todo. Y esos sesgos vienen motivados por mis experiencias previas en detección y por los conocimientos que tengo en la materia. Si estamos hablando de un colectivo tan heterogéneo, es fácil que todos los que tenemos aquí, en el mismo tema, focalicemos nuestra atención a unos ámbitos y no a otros. Entonces, el problema del sesgo no es que esté, sino que impacta de una forma decisiva en la toma decisional del profesional. En consecuencia, va a condicionar mi actuación. La razón por la que hay que controlarlo es esta: evitar que yo, creyendo que lo estoy haciendo bien, porque me estoy basando en mi experiencia y en mi conocimiento, acaba haciendo ¿qué? Algo incorrecto o no prestando toda la atención debida a una realidad. ¿Vale? Entonces, el control del sesgo, ¿cómo se suele cortar? Mediante instrumentos que me focalicen a prestar atención a aquellas cosas que inicialmente no lo haría. Un protocolo de detección me ayuda en esto. Un protocolo no da la solución a los problemas. No es el protocolo el que va a detectar. Eres tú como profesional con tus conocimientos, pero tú te vas a valer de un instrumento que te ayude a evitar cometer errores cuando lo estás haciendo. Y esta es la utilidad que tiene, ¿vale? Importante. Bueno, dicho esto, ¿qué hemos hecho para la elaboración del instrumento? Pues mirad, primero hay que analizar los factores de riesgo en violencia en el colectivo de mujeres con adicción. ¿Cómo se hace esto? ¿Y por qué los factores de riesgo? Mirad, porque la literatura académica nos habla de que ya hay otros instrumentos que nos ayudan a la recogida de información, que hay protocolos, instrumentos, guías de buenas prácticas sobre detección de violencia de género. Bueno, nos ponemos a investigar qué es lo que está escrito y qué se ha investigado al respecto. Y esto es lo que encontramos. Nos encontramos con que quienes más detectan o quienes más utilizan instrumentos de detección siempre es el ámbito sanitario. En concreto, en este campo hay 17 instrumentos del ámbito sanitario. ¿Problema que tienen los instrumentos del ámbito sanitario? La no atención a dimensiones emocionales y psicológicas. ¡Ay, qué curioso!, nos dice Pilar. La patologización, el sesgo, no sé si me explico, las violencias no físicas ni sexuales que dejan marca, es decir, se están quedando con una parte importante de las manifestaciones de violencia que no se están asumiendo. Tenemos otro problema. ¿Quién más trabaja en atención directa a la detención de violencia? Servicios sociales. ¿Cuántos instrumentos tiene para mujeres con adicción? 2. Y luego vemos que hay 2 específicos que se están trabajando, que hay aquí sobre mujeres adictas y violencia. 2, nada más. Hay un tercero que se usa mucho, pero que es de salud mental, que tiene un cribado interesante que puede ayudar en el tema de drogadicción, pero una parte, no todo el instrumento, ¿vale? ¿Qué indico con esto? Nos ponemos a analizar toda esta situación y descubrimos. Solo vamos a quedarnos, porque es una pauta muy importante para saber qué indicadores se tienen que manejar en la detección de violencia implícita, con aquellos instrumentos de nuestro cribado
que midan lo que realmente tienen que medir, que utilicen pruebas screening, es decir, que utilicen test solo para la detección y al mismo tiempo que estén validados al ámbito sociocultural español. Y nos encontramos con que estos son los instrumentos que están a vuestra disposición, nada más, ¿vale? Y ninguno cumple con todos los ámbitos de la violencia definida por la OMS, tal y como lo habíamos esclarecido. Esto justifica la necesidad de elaborar una herramienta explícita para el ámbito, para el colectivo concreto al que estamos refiriéndonos, ¿vale? Y que cumpla con estos requisitos, ¿vale? Esto en primer lugar, cribado para la detección. Ahora bien, yo trabajo victimización. Las victimizaciones que sufren sinhogarismo no tienen nada que ver con las que sufren, antes lo hacía alusión Patricia, con las que sufren drogadicción. Son distintas. O sea, si algo caracteriza a la victimización en sinhogarismo es la agresión sexual. Algo que no pasa al hombre, sino... No sé si me explico, ¿no? Cada contexto y cada problemática es diferencial. Entonces nos ponemos a buscar cuáles son los factores de riesgo significativos que afectan de forma explícita al colectivo de mujeres con adicción. ¿Y qué utilizamos para esto? Revisión bibliográfica, evidentemente, que es lo que está investigado al respecto. Utilizamos dos modelos fundamentales teórico-metodológicos para este análisis, para identificar factores de riesgo o causas que nos pueden ayudar, cuando están presentes, a anticipar situaciones de violencia, ¿vale? Los factores de riesgo, bueno, esta es la elaboración final que hicimos metiendo el modelo ecológico que hemos utilizado y el modelo interseccional en análisis de factores de riesgo explícitos para mujeres en situaciones de adicción y que viven violencia de género. Voy a destacar, no sé si conocéis los modelos, seguramente no voy a empezar a explicar los modelos, simplemente que sepáis. Los factores de riesgo es teoría. Tienen sentido cuando la persona que la vive interactúa en sus contextos de participación. Pongo por caso. Imaginaros que yo vivo en una familia muy patriarcal, con un dominio muy fuerte, con una educación muy fuerte basada en roles de género, donde hay una influencia bastante, imaginaros, positiva o negativa vamos a decir en este caso, del modelo educacional que recibo en mi casa sobre lo que yo como mujer puedo o no puedo hacer en el hombre o a lo que puedo aspirar socialmente, ¿no? Esto en principio puede ser un factor de riesgo, pero en función de cómo un factor de riesgo en cualquier ámbito de mi vida de participación se relacione con los demás, puede ser al mismo tiempo un factor de protección. Y os pongo un ejemplo. Factor de riesgo. Si yo entro en mi entramado social, en mi grupo de amigos, con personas que viven de una forma similar a mí, probablemente acaben haciéndome creer que eso es real, que lo que yo vivo en mi casa es lo normal y yo en mi mundo social funcione así. Pero resulta que entro en contacto con vosotras, que estáis aquí presentes en esto y decís que esto no es así. Entonces lo que para mí era un factor X, neutro en principio, se convierte en un factor de protección, porque a mí me hace ver que lo que yo estoy recibiendo en mi casa es negativo, igual tengo que aprender otras cuestiones. Los factores de riesgo o factores de protección son así una u otra cosa, ¿en función de qué? En función de en qué contextos operan, porque son dinámicos y cambiantes, cambian a lo largo de mi vida, cambian en diferentes circunstancias, pero sí me parece muy importante destacar tres, porque mis compañeros los han destacado todos, que son específicos de mujeres con adicción. Muy importante, los modelos patriarcales muy exagerados, si queréis, a nivel educacional, en el ámbito individual, la patologización de la mujer drogodependiente en el ámbito de atención, absolutamente importantísima, el sesgo, además, en atención sanitaria, que atribuye, además, ahora entra ya la psicóloga, atribuye mucha más capacidad de empoderamiento, de adaptación y afrontamiento a los conflictos a el hombre que a la mujer. Por lo tanto, como consecuencia de este sesgo, yo médicamente, como profesional, asumo la decisión de tú te medicalizo y tú no. Porque tú no lo necesitas hombre y tú mujer sí. Muy importante este factor explicativo. Muy importante también, por ejemplo, la penalización en el ámbito social y por ejemplo, jurídico y cultural con respecto a la mujer madre. Patricia ha reiterado este hecho de una forma absoluta y es así. Hemos encontrado que todas las mujeres con las que hemos trabajado, todas, absolutamente todas, que tenían niños, su situación de drogadicta prevalece frente a su situación de víctima. 6 casos, 6 mujeres con niños menores, ninguna de ellas tenía sus hijos. 3 casos con sentencias firmes por sus parejas maltratadoras,
Los tres asumían la custodia de los menores a los que ellas no podían acudir. Esta es la realidad de nuestra muestra. Con lo cual estamos hablando de que da igual, o sea, la victimización es secundaria. Aquí lo primero es que eres una drogadicta y como drogadicta te mereces. ¿Cómo no voy a percibir yo socialmente que la culpa de todo lo que me hacen es mía? Si todo lo que hay socialmente, culturalmente, me está diciendo que yo soy responsable porque he transgredido la norma social. Y la norma social de una mujer es no comportarse como mujer, patriarcado. Y la norma social de una madre es que si tú no cuidas adecuadamente a tus hijos porque te drogas, y no cuidas a tu pareja porque te drogas, y no haces tu trabajo porque te drogas. La culpabilización. Bueno, estos son los modelos. El modelo interseccional al mismo tiempo nos ha servido para sacar a luz los sistemas de opresión, es decir, las discriminaciones concretas que estas mujeres están viviendo por su situación de víctima y por su situación de drogadicción. Un trato desigual, una no atención igual, una derivación en recursos impresionante, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Quiero que sepáis que hacemos un estudio metodológico para ir de campo. Una vez que hemos identificado todos los factores de riesgo que la academia dice que están ahí, vamos a corroborar si realmente estos funcionan. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos una triangulación de estudios. Mediante modelos cualitativos hacemos entrevistas en profundidad a mujeres víctimas que están atendidas en la propia red UNAF y hacemos también focus group con diferentes profesionales que dicen que detectan y que además en sus recursos hay detección de violencia de género y profesionales que no detectan, ¿vale? Que sepáis que todos detectaban. Esa es la gran conclusión del estudio, ¿vale? Pero unos no sabían que lo hacían. Muy importante en este sentido. Se hacen cribados y pruebas Delphi porque los resultados que nos van dando se van contrastando nuevamente con los profesionales que nos van diciendo y nos van validando qué cuestiones que vamos introduciendo tienen sentido y están midiendo y no midiendo. Que sepáis en este sentido que pasamos de 69 códigos importantes o dimensiones de análisis a las 6 finales que tiene de alguna forma el instrumento, ¿vale? Bueno, este es el mapeo inicial con sus 69 códigos. Os he puesto alguno y una vez que lo vamos elaborando y lo vamos filtrando con pruebas Delphi, lo que vamos haciendo al final es se lo volvemos a pasar siempre a los profesionales que lo van validando. Por eso decimos en construcción y en construcción, ¿vale? Os voy a enseñar algunos de ellos. Ahora vamos a ver las categorías básicas del instrumento, que es lo que nos quedó al final, estas 6, y la hoja de respuestas, que es lo que de alguna forma engloba. Este es el ecomapa de las dimensiones finales, que os las voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Primera dimensión, las manifestaciones de la violencia. Las dimensiones abordadas son grandes áreas a las que hay que prestar atención porque cuando se dan, ¿y cómo sabemos que se dan? Porque encontramos indicadores concretos que aluden a ello, ¿vale? Las manifestaciones de violencia es cuáles son las experiencias que ellas verbalizan. Ellas cómo nos cuentan que sufren violencia, qué nos dicen, ¿no? Y encontramos aquí diferentes categorías. La que llamamos de control coercitivo violento, que es la más importante, la más vinculante, de alguna forma es la que ejerce ese control, sumisión absoluta con respecto a la pareja. Da igual la forma de manifestar esta violencia, da igual que sea física, que sea sexual o que sea de tipo emocional, psicológico. Lo importante de ella es que lo que pretende el victimario, el agresor con ella, es someter y tener bajo su dominio a la mujer. Y esto, que sepáis que en este ámbito en concreto, la mayoría de las veces es con la propia droga, que lo sepáis, ¿vale? Porque son los mayores facilitadores de su droga, según nuestra muestra, y al mismo tiempo los que más, de alguna forma, condicionan y someten a la propia pareja con el consumo, ¿vale? Con la proporción de la droga. La resistencia violenta es otro mecanismo que ha aparecido de una forma importante y tiene que ver con las manifestaciones de reacción violenta que tiene la mujer como consecuencia de estar siendo victimizada. Es decir, cómo reacciona ante las victimizaciones que sufre de una forma reiterada. Y puede haber desde manifestaciones de me aíslo en mi propia casa para evitar convivir con él, salgo todo lo que pueda y no acudo al domicilio siempre que puedo para no estar con él y no dar oportunidad a una nueva situación de violencia, o te agredo yo a ti. Es decir, se dan situaciones de violencia también donde como reacción al miedo, al temor, al pánico que una persona vive, reacciona violentamente, ¿vale? Violencia situacional de pareja. Hemos encontrado casos de violencia situacional que suelen ser esporádicos, motivados por circunstancias determinadas y que tienen que ver normalmente con una mala resolución de las relaciones conflictivas. Es decir, el no saber abordar en el día a día situaciones de conflicto, de estrés,
genera de alguna forma esa violencia que suele ser situacional, momentánea, concreta y bidireccional también. Evidentemente la más peligrosa es la primera y es la mayoritaria en los casos de violencia de género. Bueno, os he puesto ejemplo para que veáis los verbatis de cómo ellas iban contando, son ejemplos de lo que estamos contando, ¿vale? De los componentes de manifestación. Segunda gran dimensión, las barreras que condicionan la ruptura de la pareja. ¿Qué hace que en un momento determinado ante esta situación que yo identifico no rompo y lo abandono mi pareja? Esta es la gran dimensión. Categorías importantes, las barreras económicas. Un minuto y me largo. Barreras económicas. Muy importante. Y esto curiosísimo que no nos suele salir en otras situaciones, en otros colectivos. Barreras es, ¿yo dependo económicamente del varón? Sí. La mayoritaria en nuestro caso ha sido, yo soy la que tengo patrimonio y él, que es consumidor como yo, es mi parásito. Y no soy capaz de echarlo de mi domicilio. Y me explota, no sé, literalmente, o sea, no me deja vivir, no abandono. De hecho, todas las manifestaciones que ella aludía es cómo llamaban a la policía para que lo sacaran de su casa. Esto es una situación diferencial muy importante a tener en cuenta en situaciones de adicción, ¿vale? Barreras psicológicas que hacen de alguna forma que la persona no sea capaz, porque tiene distorsiones cognitivas, porque normaliza la violencia o por cómo se encuentra en un momento determinado, de romper con esta situación. Las más importantes que hemos detectado aquí, los estadios motivacionales a los que Patricia aludía antes cuando alguien pedía ayuda, ¿qué hago?, que son determinantes y solo el profesional que conoce la situación, la intervención en la adicción, es capaz de ver en qué situación, estadio se encuentra esta persona para saber qué apoyo requiere en este momento determinado, ¿vale? Muy importante también la percepción de riesgo. El miedo y el pánico que viven justifica el que no abandonen la pareja. Tengo miedo a que me haga daño a mí, me agreda físicamente a mí, o a personas dependientes que viven en mi hogar, mis hijos o mis mayores, que también los hay. Esto es muy importante tenerlo presente. Es una de las razones fundamentales, el pánico y el miedo a que los que conviven conmigo, yo mismo, haga algo, porque sé que es capaz de hacerlo, impide la ruptura con la pareja, ¿vale? Muy importante. Soledad subjetiva. Da igual el entorno relacional de la persona. En el momento, además, en el caso de adicciones, la mayoría de las personas están solos porque han roto sus vínculos familiares por recaídas continuas, porque les han ayudado muchas veces, eso es un círculo muy habitual. Me voy ya. Bueno, lo que digo, la gente se siente sola. La gente se siente muy sola independientemente de las redes que pueda tener, que son bastante pocas, y es una razón fundamental para que se enganchen directamente a la pareja. Muy importante, ¿vale? Bueno, que sepáis, el protocolo lo tenéis a vuestra disposición para todos. Muy importante, solo voy a hacer una reflexión, te lo robo, Alicia, te lo debo. Una reflexión. Habéis visto que hay muchas dimensiones y categorías, las tenéis aquí, las tenéis colgadas, el protocolo de UNAV también lo tenéis colgado, donde se explica absolutamente cómo. Solo voy a dar una reflexión muy importante porque me parece, llevo muchos años explicando instrumentos de valoración del riesgo y instrumentos de detección, que son dos cosas radicalmente distintas y que los profesionales nunca se enteran y utilizan de la misma forma, y hablo de policía, servicios sociales, de todo el mundo, ¿no? No tienen nada que ver. Y muy importante, esto son las dimensiones, chicos, y ejemplo. Esto es un cuestionario. Un instrumento de detección y un instrumento de valoración no son un cuestionario. No se basan en cómo yo he hecho esto. Se basan en tu conocimiento, se basan en tu experiencia, en tu juicio estructurado. Esto es una ayuda a tu toma decisional. Para que esto tenga sentido y funcione, tú en tu cabeza tienes que tener qué significan esas dimensiones. Y cómo, a través de qué ejemplos y preguntas, yo observo, aunque tú no me cuentes, lo que puede estar pasando. Lo que no se puede hacer es decir, a ver usted, 1, 2, esto no vale para nada. Primero, es muy importante, esto tenerlo muy presente. Y no es lo mismo detectar que valorar. La valoración implica reincidencia, por lo tanto ya sabía que había victimización. Simplemente mido el riesgo de que se reproduzca y la potencial gravedad. Esto es detectar, y se detecta cuando alguien niega que esto está pasando y tiene utilidad, y es muy útil si realmente lo hacemos bien. Para hacerlo bien, capacitación, saber qué significa y trabajo en red, chicos. Que hay muchas decisiones que no somos capaces de tomar solos. Sírvete de tus compañeros
que para ello, que tienen otras experiencias y te van a poder ayudar. Esto es súper importante, ¿vale? El trabajo en red. Y una cosa muy importante, la reflexión última. No podemos hacer recaer la responsabilidad al trabajador que está haciendo una intervención, una atención directa sobre las detecciones. Se ha demostrado en el estudio que el marco normativo institucional en el que trabajáis, es decir, de quién depende la financiación de mi organización, condiciona el uso de instrumentos, protocolos y normas, con lo cual esto es algo que a nivel institucional tenemos que hacernos ver. ¿Pedías ayuda? La ayuda llega por muchos ámbitos, no todo recae sobre ti. Tú intenta hacer bien las cosas como puedas, capacítate y fórmate, sé coherente, empatiza con tus víctimas, pero ten en cuenta que tienes muchos problemas institucionales por detrás que no vas a ser capaz de solucionar sola. Sírvete de tus compañeros. Lo siento. Se nota cuando las cosas te gustan y las vives, ¿no? Cómo las transmites también. Pues sí, pasamos al otro micro. ¿No? Vale, te quedas. Vale, bien. Damos paso a Alicia. Sí. Es que está como en un poco, es un power, no es un power, ¿eh? Es un power. No, esto es un PDF. Sí. No se puede poner. Es un PDF. Fantástico, gracias. Vale. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos al Proyecto Malva por invitarme, a Ana Burgos por todo el despliegue. Me hace mucha ilusión compartir mesa con Marta. Nos conocemos de hace muchos años y hemos trabajado juntas más de 10 años. A las compañeras también por los saberes compartidos. Y me gustaría agradecer especialmente a 3 personas muy importantes que han venido hoy a estar con nosotras, que son Erika, Rosa y Conchita, que han venido de sus respectivos lugares y están aquí compartiendo con todas nosotras. Muchas gracias también por venir y a todas las presentes. Yo voy a explicar Aloyas. Aloyas, bueno, yo vengo de la intervención de primera línea, de trinchera, de trabajar con las mujeres y con sus hijas e hijos. Y vengo a explicar este servicio, desde cómo se creó, desde dónde, desde qué línea partimos y un poco explicar también pues, los resultados y qué nos vamos encontrando en estos casi 4 años de trayectoria que llevamos con el servicio. Aloyas procede de la mitología catalana, son las mujeres de agua, son mujeres que viven en el estanque de Bañolas y son invisibles. Nadie las ve. En algunos momentos son mujeres más visibles y tienen una característica muy peculiar que nunca dice dónde viven, ¿no? También dice la mitología catalana que si una de ellas se enamora de un hombre, el resto de Aloyas acuden a rescatarla, porque puede estar en peligro. Entonces, de ahí, ¿no? Junto con Maite Tudela, elaboramos el nombre, estuvimos haciendo, ¿no? Una lluvia de ideas, elaborando los nombres y nos pareció como el más acertado para trabajar. Bueno, Aloyas es un servicio que trabaja en salud mental y violencias machistas, junto con otras problemáticas, y comenzó a crearse desde unos antecedentes que no me extenderé porque las compañeras creo que lo han explicado estupendamente bien. Venimos de unos estudios, ¿no? Donde se investiga la violencia o el impacto que tiene la salud mental y la violencia en las mujeres. No tenemos muchos estudios recientes de salud mental y violencias, también es importante poder remarcarlo. El estudio FEDEACES del País Vasco en 2017 nos dice que haciendo investigaciones con mujeres con trastorno mental grave, 3 de cada 4 han sufrido violencias por parte de la familia de origen, que el 80% han sobrevivido a violencias por parte de sus parejas y que el 40% han sobrevivido a violencias sexuales a lo largo de sus vidas. Realmente esto es una cifra que se asemeja bastante a los resultados cuantitativos que nosotras también tenemos como servicio.
Cosas a tener en cuenta, pues Karma Valls, que la ha referenciado Pilar perfectamente, en 2009 ya nos decía que el 85% de los psicofármacos son administrados a mujeres, prácticamente casi sin evidencia científica. Estudios más recientes, como el estudio de edades, ¿no? Que también ha salido, creo que Amaya o Pilar, una de las dos, lo ha expuesto. Las mujeres seguimos siendo las principales consumidoras de psicofármacos, ¿sí? También hay estudios de Nuria Romo y de Carmen Meneses que abordan esta doble problemática. Y nos hablan también la literatura de la paradoja del género, ¿no? ¿Qué es esto de la paradoja del género? Que las mujeres somos más longevas y tenemos peor calidad de vida, ¿no? Y a nivel de salud pues estamos en detrimento con respecto a los hombres. Y también nos encontramos la semiología de las mujeres, ¿no? Esta semiología que es la diferenciación a la hora de expresar o de transmitir la sintomatología con respecto a los hombres. Son ejes diferenciales que nos van diciendo, y no me extenderé porque creo que se ha explicado perfectamente bien por todas las compañeras, son ejes diferenciales que hace que se extrapole, ¿no? Que los resultados de investigación pues se haga de manera diferenciada y sobre todo invisibiliza la morbilidad y la mortalidad diferencial, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Todos estos sesgos de salud están atravesados por unos ejes de vulnerabilización como es la pobreza, la analfabetización, el estigma, las mujeres racializadas, situaciones con documentación irregular, posibilidad de abuso, de drogodependencia, etc. Vale, vamos a abordar ahora el estigma. El estigma que habitualmente nos encontramos en los servicios donde trabajamos. Esto es una matriz con la que habitualmente trabajamos, una matriz de ejes de vulnerabilización. Yo siempre pienso que las personas no son vulnerables, sino que la sociedad vulnerabiliza a las personas. No creo que las personas nazcan vulnerables, sino que hay un sistema que acaba vulnerabilizando a estas personas, ¿no? Por no cumplir X criterios, por pertenencia, etc. En esta matriz encontramos pues unas maternidades que han sido perseguidas, que han sido muy cuestionadas. Tenemos una cultura y una procedencia, unos ejes de pobreza, múltiples violencias a las que han sobrevivido, exclusión residencial, una patología dual, drogodependencias, un sistema prostitucional, la salud mental, y todo esto produce un estigma. El estigma entendido como una atribución de cualidades negativas y sobre todo también despectivas sobre el colectivo de personas que pasan a ser vistas, pensadas y también tratadas desde una mirada, desde un enfoque o un prisma en base a unos prejuicios y a una falta de información. ¿Cómo se elabora el estigma? Pues a través de 5 acciones, ¿no? Tenemos la rotulación, que es la primera. La rotulación sería la etiqueta. ¿Cuántas de las personas que venimos de la intervención hemos escuchado de no, este caso es salud mental? Toma rotulación. O últimamente, unos años para acá, este caso es que es de alta complejidad, ¿no? O infinitas, ¿no? Etiquetas. Pues ya tenemos una manera de rotular y de generar estigma, ¿sí? Encontramos también el estereotipo, que es aquella idea preconcebida y también reduccionista y simplificada, ¿no? En base pues, a un pseudoconocimiento, a unos tópicos, a una especie de unos patrones culturales también, que hace que se intente conceptualizar una realidad social, ¿no? Estos prejuicios, este estereotipo, hace que nos vayamos a un prejuicio, que es una valoración precipitada y sin certeza, y que se hace sobre todo e influye pues, en el punto de vista de una persona, de un colectivo, de las acciones de ese colectivo, de la manera de ser y existir. Estos prejuicios también nos llevan a una discriminación que surge pues, cuando una persona, un grupo o un colectivo cuando las conductas de estas personas son juzgadas de manera negativa y sobre todo en base a estos anteriores prejuicios, ¿sí? Por tanto reciben un trato que es diferencial. Y finalmente la criminalización, que sería convertir una actividad, ¿no? o una acción pues, en una penalización o una sanción social. Sería un poco el proceso de estigmatización que sufren las mujeres que habitan a Loyas. En base a toda esta matriz
de ejes de vulnerabilización, ¿no? Mezcladas también con unos ejes de interseccionalidad, y en base pues, a estas acciones que hacen que se reproduzca el estigma. Vale. ¿Qué dificultades de detección e intervención encontramos? Partimos de una mirada subalterna, una mirada que es secundaria, una mirada que es diferente, ¿no? Y está pues, como en un segundo plano. Existe una naturalización de las violencias, que anteriormente las compañeras lo hablaban, esta normalización, ¿no? Tanto por parte de las mujeres como por parte de los equipos profesionales, hemos acabado naturalizando ciertas violencias. Existe una falta de conexión emocional por esta hipermedicalización que hay de las mujeres, del cuerpo de las mujeres. Aparece también esta narrativa desde la distancia emocional de eso pasó hace mucho tiempo, eso ya no va conmigo, yo ahora estoy en otro momento, ¿no? Son mujeres que verbalizan que se les ha cuestionado muchísimo su relato de vida, su historia vital, que han sido cuestionadas en muchos ámbitos de su vida, en muchas áreas. Y sobre todo aparece aquí el miedo profesional a abrir temas por un temor a una descompensación o una inestabilidad en salud mental. Entonces hay temas que quedan muy aparcados y no se abren y no se tratan, y son traumas que generan heridas, que están ahí y que hacen mucho daño. Aparece una ceguera de género, sobre todo en los tratamientos de salud mental, ya se ha explicado varias veces, la hipermedicalización, la cotidianeidad. Encontramos también unos diagnósticos que no están revisados, un diagnóstico que se hizo en un momento dado y que probablemente se hizo pues, en un periodo de consumo excesivo de hipnosedantes o en episodios de violencias, ¿sí? Y se ha hecho un diagnóstico y no se ha revisado. Son mujeres que llevan 10, 15, 20 años con el mismo diagnóstico. Y todo esto atendiendo a los sesgos en salud mental que las compañeras han expuesto. Existe la medicalización de los malestares de género y sobre todo los malestares de género entendido como aquello que deseamos las mujeres, ¿no? O necesitamos en la vida, y aquello que se nos acaba imponiendo. Esto genera mucho malestar y se acaba trasladando a medicalizar el estado y el cuerpo de las mujeres. Existe también una falta de recursos especializados, por lo tanto las mujeres tienen menos oportunidades de tratamiento y de recuperación. Están las praxis profesionales que comentaba antes, de estos casos de alta complejidad, ¿no? Entonces ya nos cuesta entrar ahí y le ponemos el rótulo y sobre todo cuesta a la hora de la intervención. Son mujeres que tienen mucho menos apoyo familiar y menos apoyo social. La red social está empobrecida. Sí, y cuesta mucho volver de nuevo a crearla, ¿no? Y sobre todo ya sostenerla. Y son mujeres que tienen mayores responsabilidades de cuidado, es decir, si no cuidan de sus parejas, cuidan de sus criaturas, y si no han sido madres, acabarán cuidando de sus progenitores, ¿sí? Es decir, el eje del cuidado siempre está ahí. ¿Por qué se creó Aloyas? La principal causa era porque había una inexistencia de este servicio especializado en salud mental y violencias, porque creíamos que se debían asegurar las necesidades específicas de las mujeres en relación a las diversas problemáticas que plantean, porque es importante establecer una perspectiva de derechos en salud mental y en género, y a la vez que se eliminan las desigualdades, ¿no? Sobre todo para poder reducir estos factores predictores de la salud mental y de las violencias y de las relaciones desiguales de poder, ¿no? Porque era importante también incrementar la efectividad de los programas y de la articulación de las redes que están interviniendo. Era una red como muy fragmentada, que esto lo comentaremos ahora más adelante. Son casos donde se interviene hasta 5, 6 y 7 equipos, ¿no? Sobre todo si hay infancia de por medio. Entonces la intervención está muy fragmentada. Son mujeres que venían de tener una atención psicológica en la red de violencias, una atención psicológica en la red de salud mental, y si había un historial de consumo, pues iban al CAS, al centro de atención, o al CAT, al centro de atención a drogodependencias. Por tanto, se encontraban con 3 intervenciones de psicología, de trabajo social,
de psiquiatría, cada una con una praxis totalmente distinta y en muchas de ellas contraproducente porque las indicaciones eran totalmente distintas, ¿no? Los ejes de protección en drogodependencias no son los mismos que en violencia de género, ¿sí? Entonces, la idea era como articular todo esto, ¿no? Y ser nexo entre las diferentes redes. Queríamos también pues, aumentar la adherencia de las mujeres a los procesos de tratamiento y recuperación. Esto se hace desde la máxima flexibilidad. En Aloyas no hay mucha normativa. Entendemos que las mujeres también por nuestra cuestión por nuestra construcción más bien de género, aprendemos a regularnos en ciertos espacios nosotras ya solitas, ¿no? Entonces no nos hace falta mucha normativa porque y nos funciona y nos va muy bien, la verdad. La normativa a veces creo que solo aporta seguridad a los equipos. A las mujeres no les da tanta seguridad. Es más, les agobia. Entonces nos hemos dado cuenta que el hecho de tenemos como 3 normas clave, ¿no? No tener todo este régimen interno de normas de no se puede entrar, no se puede salir, no, ahora no puedes hacer, ahora no puedes respirar, ahora no puedes... Era como inviable y realmente nos funciona. Es algo que tenemos unos resultados que son positivos, que esto está asociado sobre todo a unas altas terapéuticas y que se hacen salidas con garantías, que es lo que nos interesa, ¿no? Que las mujeres hagan una salida con garantías. Y finalmente, pues reducir todos los obstáculos, ¿no? Obstáculos que han ido mencionando como todas las expertas hoy aquí durante la jornada. Vale. ¿Qué es Aloyas? Aloyas son 2 servicios ubicados en diferentes lugares, con dirección confidencial, por supuesto, donde atendemos a 8 unidades familiares y con 2 tipos de intervención. Un piso está atendido 24 horas para 4 familias. Esta es la atención que nosotras queríamos, es decir, atención de calidad, que haya una profesional únicamente para 4 familias. Hay turnos donde hay 2 profesionales, incluso 3, si viene la psicóloga o la psiquiatra, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado mucho a trabajar, sobre todo en la intervención social, a trabajar desde la precariedad y esto a veces parece un bomboncito, ¿no? Es como el bomboncito de la intervención social. No, esto es lo que necesitamos, trabajar desde la calidad y aportar calidad a los proyectos. Y después tenemos otro servicio de alta autonomía. Más o menos vendría a ser como un circuito. No todas las mujeres pasan del intensivo a 24 horas a autonomía. Esto va más en el deseo de las mujeres. Si desean continuar o porque se han encontrado ciertas dificultades, ¿no? En su proceso de salida, pueden ir o no ir. Y lo desean, lo manifiestan ellas. Se hace desde una intervención multidisciplinar y multidimensional, multidisciplinar entendida desde la integración social, las educadoras sociales, trabajo social, psicología y psiquiatría, y forma parte de la red especializada en violencias machistas. Estamos directamente financiadas por el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña, ¿sí? Esta red especializada de violencias también estaría en servicios como violencia de género y drogodependencias, tráfico y trata de personas, atención a mujeres trans, etc. Vale, tenemos unas claves de abordaje e intervención, que la idea era resignificar, ¿no? Darle otro significado a la intervención. Abordamos los casos de manera individual, es decir, damos protagonismo a las mujeres en primera persona. Ellas marcan los ritmos, ellas marcan cuándo son las tutorías, cuándo lo necesitan, siempre evidentemente bajo el acompañamiento y junto al acompañamiento, mejor dicho, de las profesionales. Y por tanto también intentamos dar protagonismo a la infancia y a la adolescencia. ¿Por qué? Porque las derivaciones no solo tienen que ver, por ejemplo, con el trastorno mental de las mujeres, de las madres, sino que a lo mejor el problema de salud mental, el diagnóstico está en las criaturas. También atendemos a familias que el diagnóstico la tienen las criaturas y no tanto las madres. Trabajamos no desde la dificultad ni desde la problemática, intentamos trabajar desde los propios factores de protección de las mujeres y desde las claves de resiliencia que sí que tienen y que es importante desde la intervención rescatar, porque sí que están. Centralizamos el placer,
Como muchas y muchos de vosotros sabéis, en salud mental el placer está algo bastante negado, diría. Entonces trabajamos muchísimo el placer, qué les genera placer. No patologizamos la cotidianidad, es decir, lo cotidiano, los malestares de género no se patologizan, ¿sí? ¿Cuántas veces también nos encontramos de separa la violencia, disminuye la sintomatología en salud mental? Sorpresa, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Esto nos ha pasado muy a menudo, ¿no? Y también aparece, ¿no?, en drogodependencias. Separa la violencia, hay una separación física con el agresor, se comienza a hacer un trabajo y remite el consumo, el abuso. ¿Qué está pasando aquí? Y sobre todo hacemos una integralidad de las problemáticas. Hacemos una intervención también a nivel grupal. El abordaje es multidisciplinar, desde pues, abordar violencias de género, salud mental, ¿no? Desde la psicoterapia de equidad feminista. Gracias a Patricia conocí esta magnífica praxis, porque es que no le puedo llamar de otra manera. Y un día en una charla con Patricia me dijo, tienes que buscar esto, y desde aquí recomiendo psicoterapia de equidad feminista, y a partir de ahí nos explotó el cerebro. Fue como en plan, wow, qué praxis más buena y qué bien. Y los grupos de salud mental los enfocamos desde esta mirada. Espacios que sean sobre todo de apoyo mutuo y compensatorio, es decir, que estos espacios compensen, ¿sí? Más allá de la aportación, es decir, que puedan llevarse aprendizajes. Intentamos hacer la construcción, ¿no?, de la identidad y de la autoestima de género, y no la autoestima generalizada, ¿no?, sino la autoestima de género con esta mirada de qué cosas afectan, impactan en las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y nos alejamos, por supuesto, de estas miradas Mr. Wonderful y si llueve no te preocupes, y nos alejamos bastante de eso. Y sobre todo intentamos hacer una reparación integral de las violencias. Aquí me gustaría remarcar y señalar que recientemente ha salido el protocolo marco de diligencia de vida en Cataluña, que nos dice cómo proceder y cómo actuar ante la violencia institucional que sufren las mujeres en contextos de violencias, y que se pueden extrapolar y aplicar a otras problemáticas y a otras áreas. Y sobre todo trabajamos a nivel comunitario, intentamos articular a nivel comunitario, estableciendo convenios, redes. La comunicación tiene que ser muy fluida. El abordaje es intersectorial desde las diferentes áreas que atienden a las mujeres, y multidimensional, porque las mujeres no son una sola dimensión, son muchísimas dimensiones. Que nos encontramos también que la intervención aparece fragmentada, nos la hemos encontrado ya fragmentada, y lo que intenta Aloyas es ser el nexo entre todas las diferentes áreas que intervienen con las mujeres, porque nos encontramos pues esta dificultad, ¿no?, que aparece el área de salud mental, el área de violencias. No nos olvidemos de servicios sociales, porque si hay salud mental e infancia, servicios sociales está por ahí. Encontramos también pues la escuela, el servicio de orientación y atención a las familias, de día para la atención temprana, bueno, 6 o 7 equipos. Y lo que hacemos es coordinar y seguir una misma línea de intervención, ¿no?, que es lo que aporta calidad a la vida de las mujeres. La responsabilidad es compartida siempre, y trabajamos el estigma de género, el qué sucede cuando las mujeres tienen un diagnóstico de salud mental y han sufrido violencias. Estas etiquetas, alguien lo comentaba, de qué prevalece más, la salud mental o las violencias, ¿no? Y intentamos abordar con ellas este estigma, y también el autoestigma, que también está, el autoestigma, y que ellas puedan identificar cuando ellas están de alguna manera proyectando un estigma hacia ellas mismas. ¿Qué resultados tenemos? Pues esta articulación de redes que os comentaba, salud mental, violencias y adicciones, porque también podemos atender a mujeres que han tenido un historial de abuso de sustancias y se encuentran en abstinencia total. Legitimamos el discurso de las mujeres, ¿sí? Es decir, es verdad lo que nos dicen, partimos de la verdad, no partimos de ¿no será que es posible que? No partimos de ahí.
No justificamos ni minimizamos las vivencias, es como lo han vivido ellas y es lo que tenemos y lo que hay. No voy a entrar yo de si lo está minimizando, lo está maximizando o lo está... ¿no? Generamos evidencia, colaboramos en investigación y colaboramos con otras entidades. Realizamos formación especializada a equipos profesionales en salud mental y violencia de género. Fomentamos sobre todo el trabajo grupal con mujeres y sobre todo una vez que han salido fuera del servicio y están en su vida autónoma, intentamos que puedan estar vinculadas de alguna manera, un acompañamiento puntual. Y el abordaje es feminista sobre todo y trabajando desde la reparación integral, ¿no?, de todos los daños que reciben estas mujeres. Me gustaría acabar con una frase de Bessel van der Kolk que dice que si un organismo se queda atascado en modo supervivencia, sus energías se centrarán en luchar contra enemigos que son invisibles, que no dejará espacio para la nutrición, el autocuidado y el amor. Muchísimas gracias por la atención, ha sido un placer.